Ezequiel 47, del 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habrían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Tomen asiento, por favor. Tienen que prestar mucha atención al mensaje, porque si se desconectan un segundo, se van al baño, miran al lado, no van a entender absolutamente nada del mensaje. Ezequiel, desde el capítulo 40, nos habla de la construcción de un nuevo templo glorioso. Cuando los que van a estudiar alguna vez Ezequiel, a partir del capítulo 40 habla acerca de la construcción de un nuevo templo, el cual simbólicamente nos muestra que la presencia de Dios habitaba nuevamente con su pueblo, y este tiempo que se había cumplido por medio de nuestro Señor Jesucristo, habitando con cada uno de nosotros. El texto que acabamos de leer, amados hermanos, nos dice que la presencia de Dios fluía como un río. El texto que hemos leído hace un momento nos dice que la presencia de Dios fluía como un río. Y quiero que entiendan esto, que estoy explicando lo más lento para poder entender el mensaje. Y ese río que fluye de la presencia de Dios trae dos cosas. Cuando fluye la presencia de Dios, trae dos cosas. ¿Qué es, pastor? ¿Bendición? ¿Qué es? ¿Prosperidad? No. Cuando fluye la presencia de Dios, trae dos cosas, porque usted lo va a leer más adelante. Trae sanidad y vida. Dice que cuando pasaba el río, era para la sanidad y vida. Ahorita lo va a leer usted. En ese tiempo que vivimos en este mundo, que solamente hay enfermedad y muerte. Es por eso que cada uno necesita de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros para sumergirnos en la presencia de Dios. Pero sabes, este llamado primeramente es para cada uno de nosotros. Queremos los efectos de la bendición del río de Dios, de su poder, de su presencia, pero no queremos vivir una vida comprometida con el Señor. Algo que Dios ama es los compromisos. Queremos vivir una vida de bendición, llena de abundancia, llena de la presencia de Dios, pero no quieres tener compromiso con el Señor. Nos queremos entregar,
No nos queremos entregar por completo al Señor. Y Dios no quiere que después vivamos un cristiano así, bueno, lo hago, no lo hago. No, yo no entiendo, hermanos, aquí delante del Señor, y esto está quedando grabado y no lo voy a editar. Yo no entiendo cómo gente, porque las prédicas no las edito, ustedes que la ven por completo, está todo en sí. Yo no entiendo cómo no hay gente que no ve el boletín. ¿Tú crees que el boletín cae del cielo, hermanos? ¿Tú crees que ahí no hay tiempo, no hay oración, no hay papel, no hay tinta, no pueden tener un poquito de esfuerzo? Pero anda, fíjate, seguro tú venías a salir para el bono y ahí estás todos los días mirando, a ver, sí, posiblemente. Pero ¿cómo es el boletín? Posiblemente lo tenemos por ahí. Se nos dice, el hermano coordinó, hermanos, cuando usted no pueda, por favor avísanos con tiempo para poder saber si vamos. Y yo no sabía nada de esto, pero el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Por eso que nos habla acerca de las etapas de nuestra vida como cristianos. Y hace un momento usted leyó que el río llegaba a los tobillos, ¿verdad? Luego pasó por las rodillas, luego a los lomos y llegó a un nivel que ya no podía avanzar, sino solamente tenía que nadar. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? Son las 4 etapas que un cristiano tiene que pasar. Y no quiero adelantarte con los puntos y cuáles son esas etapas. Al igual que la vida material, tenemos etapas. A ustedes le han enseñado en el colegio. Todo hombre, todo ser humano nace, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí en el nacimiento? Crece. Luego, ¿qué pasa? Se reproduce, ¿así o no? Y por último, muere. Así es la etapa de la vida. Toda la vida no vas a tener 15 años. Toda la vida no vas a tener 18 años. Yo cuando estaba en una iglesia, yo siempre me creía el más joven de la iglesia, porque era el más joven entre todo el grupo. Hasta que vino un joven menor que yo. Y te das cuenta que son etapas que vas a pasar. ¿Saben? No podemos estancarnos, no podemos quedarnos en 25 años. No te puedes estancar. No puedes decir, no, yo tengo 25 y el otro año sigo teniendo 25. No hay esa opción de estancarnos. Quiero que entiendan acerca de las etapas que estamos hablando. Tenemos que avanzar. Nadie puede ser niño toda la vida, ni adolescente toda la vida. Por eso, jóvenes, aprovechen su juventud. Adolescentes, aprovechen sus fuerzas, porque mañana más tarde no van a tener las mismas fuerzas. Aprovechen. Nadie va a ser adolescente siempre. No siempre vas a tener 13 años. No siempre vas a tener 12 años. No vas a ser joven toda la vida. Queramos o no, amados hermanos, un día vamos a llegar a ser ancianos y vamos a morir. ¿O no? ¿O podemos omitir esa parte? No voy a ser anciano, voy a quedarme siempre ahí, voy a pintarme el pelo para verme más joven. No hay esa opción. Pero muchos cristianos se rehúsan a avanzar. Muchos cristianos no quieren avanzar. Así como están, ellos se encuentran bien. Con las aguas en los tobillos estoy bien, no tengo por qué preocuparme. No, pero Dios te pide que avances. Dios no quiere cristianos estancados. Dios quiere que los cristianos avancen. Si lees con atención, aquí lo que dice la palabra de Dios es que Dios va a comenzar. Si tú no quieres avanzar, porque Dios te ama, va a comenzar a empujarte para que avances. ¿Cómo es eso, pastor? Usted ha leído hace un momento Ezequiel 47. Dice, yo pasé, así dice la Biblia, o me hizo pasar. ¿Está entendiendo?
No dice que yo pasé, yo caminé porque quería. No, 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 no. La Biblia, Él me hizo pasar. No, pero pensé que estaba bien. Los tobillos no es suficiente. No, 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 no. Luego todavía me hizo pasar y tengo que seguir avanzando. Pero está bien. Me hizo pasar. Usted puede leerlo una vez más. Pero cuando nos quedamos estancados en nuestra espiritualidad, el Señor nos hace pasar, nos empuja de diferentes formas. A ti no te va a empujar de la misma forma que me empuja a mí. Pero si algo tenemos que estar seguros es que no debemos ni podemos quedarnos estancados espiritualmente. ¿Cuál es la primera etapa? El agua hasta los tobillos. La primera etapa de un cristiano es el agua hasta los tobillos. Usted puede leerlo una vez más, el versículo 2 y 3 de Ezequiel 47. Dice la Biblia, y yo salí, así dice la Biblia. ¿Está entendiendo, no, hermano? Y me sacó por el camino de la puerta del norte. ¿Y qué más? Y yo di vueltas, dice, así dice la Biblia. Y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta del camino que mira al norte. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón del oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y pasé, dice la Biblia, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Pastor, ¿qué significa las aguas hasta los tobillos? Y hoy usted se va a examinar en qué nivel está espiritualmente, en qué nivel está en su vida espiritual. Capaz solamente tengo 30 años en el Evangelio y tengo el agua solamente hasta los tobillos. Y Dios muchas veces me empujó a través de las pruebas para que actúe en fe. Muchas veces me empujó en la prueba para que actúe así. Y yo me quedé estancado en los tobillos. ¿Saben? El agua hasta los tobillos nos habla del inicio de nuestra vida cristiana. Es el inicio de nuestra vida cristiana. Nuestro inicio caminando con el Señor. Cuando recién empezamos. Ah, pastor, entonces esto no es para mí porque yo tengo 30 años en el Evangelio. Yo tengo 30 años caminando con el Señor. Espera un momento. Este tipo de personas solo quieren vivir una vida cristiana superficial. Muy por encimita nomás, no tantas responsabilidades. No les gustan los compromisos. Hermano, evangelismo a las 6:30 el día sábado. No, el domingo yo voy. Hermano, y vamos a hacer esto. No. Ok. Le gusta disfrutar de la presencia de Dios. Ay, cómo el Señor me habló. Ay, cómo el Señor me... Le gusta disfrutar de la bendición de Dios. Pero no quiere adentrarse más, no quiere más, sabiendo qué pasaría si busco más de Dios. No quiere, no. Si busco más de Dios, capaz el pastor va a ver que me estoy levantando y me va a decir, hermano, haga esto, el otro. Mejor no, ahí nomás, y estoy por afuera nada más. Le cuesta ser radical. Le encanta tener el control de su vida, no permitiendo que Dios le guíe. Él quiere hacer su vida como quiere. Pero por misericordia de Dios a veces va a sentir la presencia de Dios. El agua hasta los tobillos simboliza, ¿qué cosa? La frescura de venir de una vida llena de ansiedad, de angustia, de amargura, a causa del pecado, de venir caminando del desierto de la vida a disfrutar paz. Ay, qué bueno, el Señor me sanó esto, me sanó el otro. Pero ¿tú crees que el Señor quiere quedarse ahí nada más contigo? Algunos dicen, wow, mira, me sacó de la depresión, ahora tengo gozo, he venido así del mundo y el Señor ha cambiado. Si usted lee Éxodo 15, 26 y 27, Éxodo 15, 26 y 27, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente
la voz de Jehová tu Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna enfermedad que le envíe a los egipcios te enviará de ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Para esta etapa es solamente la de salvación. Acepté a Cristo, mira, vengo a veces, ya soy salvo. Pero no tienen compromisos. El agua en los tobillos son aquellos que no tienen compromiso con el Señor. No tienen compromiso con el Señor. No tienen entrega al Señor. Pues los tobillos le dan ¿qué cosa? Estabilidad al cuerpo. Yo me siento seguro, yo camino, me siento seguro porque mis tobillos están bien. ¿Qué pasa cuando te doblas tu pie, que te doblas tus tobillos? Por más que estés sano, ¿cómo caminas? No tienes estabilidad en tu cuerpo. ¿Saben? No quieren perder su comodidad. No quiere, aquel que vive con las aguas en el tobillo, dice que es cristiano, pero no quiere perder su comodidad. Aún tiene miedo de conocer más al Señor, porque si leo la palabra más, me voy a ver cara a cara y voy a conocer mi pecado. Mejor así estoy bien, voy los miércoles a veces, los domingos a veces, los ayunos a veces cuando puedo. No quiero conocer más al Señor. Tiene miedo más involucrarse a la iglesia. Tiene miedo, pastor, ¿y qué puedo ayudar? ¿Qué puedo servir? Acá estoy dispuesto. ¿Qué puedo hacer aquí en la iglesia? ¿Qué proyectos tiene para el aniversario? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? No, ahí están los líderes. No quiere involucrarse más en la iglesia. Tiene miedo de testificar y de dar a conocer su fe en otros sitios. Son cristianos que se conforman con lo poco del Señor y no están dispuestos a hacer mayores esfuerzos para conocer más de Dios. No quieren hacer más para conocer más de Dios. Es decir, que son cristianos que son salvos, pero no se congregan constantemente. Han aceptado a Jesús como su Salvador, pero aún ellos quieren ser los señores de su vida. Han aceptado a Jesús como su Salvador, pero ellos hacen lo que quieren. Pero tenemos que comprender que Jesús no solo vino a nuestra vida para ser nuestro Salvador. Él no solamente vino para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro Señor. Él no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Según de Pedro 1:11. Ay, Cristo es mi Salvador. Espera, es tu Salvador, pero también es tu Señor. Y por eso tienes que obedecerlo. Según de Pedro 1:11 bien claro dice, hermanos amados, yo no te estoy dando un título inventado, no te estoy dando un eslogan, no te estoy dando un subtítulo. ¿Está en 2 de Pedro 1:11 o no está en 2 de Pedro 1:11? Dice la Biblia, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro, dice Señor Salvador, dice así. Señor y Salvador, dice la Biblia, ¿o no? Jesucristo. Muchos tomamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero no lo vemos como nuestro Señor, como nuestro dueño. Bueno, es que ya me salvó, yo estoy bien. La segunda etapa dice que las aguas llegaron hasta las rodillas. Ustedes pueden ver en Ezequiel 47:4a, la parte A, antes de la coma. Midió otros 1000 y me hizo pasar, así dice la Biblia, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
¿Saben? ¿Y cómo es esto, pastor, de las aguas? Y ahí te das cuenta dónde están las aguas, dónde está la presencia de Dios. Si yo vivo aún con las aguas en los tobillos o ya entré en las aguas de la rodilla. ¿Saben? El agua hasta las rodillas nos habla de una vida de humildad y rendición a Dios y de obediencia. Esos son aquellos que tienen el agua hasta las rodillas, que son fáciles de humillarse, son fáciles de rendirse, son fáciles de obedecer. Ahí te das cuenta. Genuflexión, acción de doblar una rodilla o ambas hacia el suelo. Generalmente esa es una señal de reverencia, sumisión o adoración. El hecho de que solamente doble mis rodillas y no me humille de corazón, no es que mis aguas estén a las rodillas. Muchas veces hay gente que ora repitiendo oraciones, gente que ora por orar, gente que dice sí Señor, sí Señor. Son oraciones que hacen los fariseos. Y muchas veces posiblemente hemos orado de esa forma y no hemos abierto nuestro corazón a Dios. No nos hemos humillado porque hemos pensado primeramente, ¿qué pasa si la hermana de la derecha me escucha? ¿Qué pasa si la hermana izquierda me escucha? Y así hemos orado como los fariseos. Al publicano le importó que le escuchara el fariseo. Al publicano le importó, ¿qué dirá el fariseo de mí ahora? Y a pesar que el fariseo en medio de su oración le chancaba y le decía, gracias te doy Dios porque yo no soy como el publicano. Y Jesús mirando esto y contando dice, aquel quien se fue salvo a su casa, quien se fue perdonado a casa. Pero muchas veces hemos leído esa parte y no nos hemos prestado atención de que así quiere que Dios ore yo. ¿Saben? ¿Qué es la vida de humildad, la vida de rendición y obediencia? Aquel que tiene las aguas en las rodillas, humildad. Aquel que tiene las aguas en las rodillas se va a rendir a Dios. ¿Sabes? Pero a mí no me parece, Señor, en tu nombre ayúdame, por favor. Tú sabes que todavía es mi lucha. No. Aquel que está con las aguas en la rodilla, es muy fácil que se rinda al Señor. ¿Sabes? Ponerse de rodillas es una muestra de reconocimiento que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Rey. Romanos 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué cosa? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pastor, entonces ya, quiero saber si mi vida es una vida de obediencia, porque capaz la hermana me dice, haz esto, levanta la silla, yo la levanto, a ver qué obediente soy. ¿Cómo es una vida de obediencia en el Señor? La vida de obediencia es el siguiente. Pasamos por las aguas del bautismo. La Biblia dice que tenemos que bautizarnos porque es un requisito para poder ser salvos. Entonces, aquel que quiere vivir una vida de obediencia, lo primero que va a hacer es bautizarse. Y qué gran oportunidad que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón el poder hacerlo. Aquel que vive una vida de obediencia, lo primero que va a hacer es ¿qué cosa? Bautizarse. Aquel que dice, no, yo voy a tener las aguas en las rodillas. Aquel que vive en concubinato, se casan delante del Señor. Por obediencia. Y a veces un solo paso es lo que nos detiene a más. Aquel que vive en obediencia comienza a diezmar triste, con alegría. Aquel que vive con las aguas a las rodillas comienza a leer la Biblia constantemente. Aquel que tiene las aguas en las rodillas
comienza a congregarse constantemente en la iglesia. Además dice, pastor, ¿y qué día podemos abrir un día de enseñanza también? ¿O qué más podemos hacer? Pastor, tengo iglesias amigas, tengo pastores amigos. ¿Saben cuándo tienen sus cultos, amados hermanos? Sus cultos los tienen de lunes a domingo. Pero acá le ponemos un culto más. Ay, no, ahora ¿cómo hacemos? Es mucha carga para todos. ¿Saben? Pero aquel que tiene las aguas en las rodillas comienza a congregarse constantemente en la iglesia. Aquel que tiene las aguas en las rodillas, nos damos cuenta que por medio de la palabra de Dios hay cosas en mi vida que no le están agradando a Dios. ¿Cómo lo descubro eso? Por medio de que me dice él, no, por medio de la palabra de Dios. Yo descubro que hay cosas que no le agradan a Dios de mi vida y pido a Dios que me dé las fuerzas necesarias para poder arreglarlas. Pero tenemos que reconocer que Dios no es un Dios conformista. Él siempre quiere más de nosotros, más de nuestra vida, más de nuestro corazón. Ese es vivir con las aguas en las rodillas. Pastor, y aquellos que el siguiente dice que las aguas llegaban ahora hasta los lomos. Usted puede ir en Ezequiel 47, 4b. La Biblia dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Y los lomos qué son, pastor? Los lomos representan fuerza, vigor. Es decir, que nos habla de aquellas personas que se esfuerzan. Esfuerzan. Específicamente, ¿a qué, pastor, se esfuerzan? Al servicio de Dios. ¿Está entendiendo? Y aquí es donde chocamos porque decimos, y la hermana, ¿por qué hace menos yo? Y esa es menos, yo hago más. Entonces, tus aguas todavía no están en el lomo. Pero cuando entiendas que las aguas están en el lomo, para ti va a ser un privilegio el servir a Dios. ¿Cómo? Pero no nos limpiamos, hacemos esto, no nos alcanza el tiempo. Podemos venir media hora antes, una hora. Esta hermana, sus aguas están en los lomos y no se ha dado cuenta. Pero no, mejor no, hay que venir a la hora nomás indicada, o hay que hacer esto nomás. ¿Saben? El agua hasta los lomos siente un privilegio por servir a Dios. Son cristianos que tienen mayor compromiso con Dios y con la iglesia. Son cristianos que ya no solamente se congregan, ellos no quieren solamente congregarse, ellos no quieren estar sentados, sino que se sienten llamados a ¿qué cosa? Usted dígalo, tiene la respuesta. ¿Se sienten llamados a qué? ¿Está entendiendo o no? Porque las aguas ya le llegaron hasta los lomos, ellos no se conforman con estar sentados. Pastor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos servir? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Está desesperado por servir. ¿Saben? Son cristianos que ya no solamente se congregan, sino que sienten ese llamado de servir. Y que pueden decir, como el profeta Isaías, 6:8 exactamente, donde él dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré Isaías? ¿A quién voy a enviar Isaías? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué dijo Isaías? ¡Heme aquí! Envíame a mí. ¿Está entendiendo lo que dijo Isaías? Isaías, ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién va a hablar? Señor, heme aquí, a mí, envíame a mí. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros
digamos, pero no va a salir de nosotros porque nuestras aguas todavía no están en los lomos. Por eso que muchas veces se le tiene que poner en un boletín. Hermana, le toca orar tal día, hermana, le toca... ¿Tú crees que aquel que tiene el agua hasta los lomos se va a conformar en venir un solo día a orar? ¿Tú crees que el que tiene el agua hasta los lomos va a querer solamente servir en una área? Ese va a estar desesperado. ¿Y cómo apoyo a los jóvenes? ¿Cómo apoyo? Porque no puede estar tranquilo, tiene un compromiso de servir a Dios. Y es ahí donde tú te mides. Pero saben, Isaías dijo, él siendo profeta, él habiendo profetizado en su lugar, dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esos cristianos que tienen el agua hasta los lomos son cristianos que tratan de vivir una vida agradable a Dios. Ellos tratan de apartarse del mal y practican la santidad en sus vidas. Porque ellos tienen bien claro que sin santidad nadie verá al Señor. Y ellos practican la santidad en su vida. 1 Pedro 3, 1, 13 y 14. Primero Pedro 1, 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué cosa? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya no puedes vivir como antes vivía. Alguien por ahí me dijo, pastor, mira, a mí me pasaba esto de, el pastor Augusto sabía que de chiquito me pasaba esto, tenía esto. No, pero ya pasaron como 8 o 9 años y sigues en lo mismo. Y no sé, muchas veces hasta de broma el pastor comentaba, ya cambien de demonio, ya siguen con lo mismo años y años. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué no estoy siendo libre? Porque ya me conformé con las aguas en los tobillos o con las aguas en las rodillas. Pero Dios quiere que dé mucho más. Pero hay algo que hemos omitido. Para los que se dan cuenta, si hemos hablado de las aguas a los tobillos, que significa aquellos primeros pasos, que no quiere tener compromiso con el Señor. Las aguas en las rodillas, aquel que sí se humilla, aquel que sí se obedece, aquel que no espera, para fin de terminando el culto, ahora ¿quién se va a quedar recogiendo las sillas? ¿Quién se va a quedar? No sabemos porque ya todo el mundo se escapa. Aquel que tiene esa humildad de decir tal cosa. Pero saben, y hablamos acerca de las aguas en los lomos, que significan fuerza, aquel que tiene servicio, que quiere servir con todo el corazón al Señor. Pero algo que no mencionamos es la cabeza. Y usted lo ha podido leer. Cuando las aguas llegan hasta los lomos, aún hay una parte importante que falta sumergirse al agua, es la cabeza. El agua llegó a los lomos, pero me falta sumergir algo. ¿Qué me falta sumergir? La cabeza. Esto nos dice, esto me habla entonces que aunque seamos cristianos, que sirvamos a Dios y tengamos compromiso, que queremos vivir una vida agradable a Dios, muchas veces tenemos áreas de nuestras vidas que no hemos entregado al Señor. Pues la cabeza significa, ¿qué cosa? Voluntad. La cabeza significa decisiones. La cabeza significa prioridades. Hay gente que quiere servir a Dios, pero mientras nos toca hasta el día.
Hay gente que quiere servir a Dios, pero ¿cuál es tu primer? Otro día, por favor. Y es por eso que el Señor nos tiene que llevar al siguiente nivel. Hay uno más todavía. A la otra etapa. Dejarnos llevar en el río de Dios. Dejarme llevar en el río de Dios. El río de la voluntad de Dios. Es el último nivel del río. La voluntad de Dios. Ezequiel 47:5, usted puede leerlo. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. ¿Te estás dando cuenta? Yo no puedo pasar, yo no puedo hacerlo. ¿Estás entendiendo? Era un río que yo no podía hacerlo, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Quiere decir que ya no voy a estar firme con mis piernas caminando, sino voy a estar nadando. El río solo se podía pasar a nado, dice la Biblia. ¿Usted lo ha leído así? ¿De qué nos habla eso, pastor, del río que se pasa a nado? Quiere decir una vida ya no gobernada por nosotros mismos, sino por el Señor. Ese es el agua cuando yo paso nadando. Mi vida yo ya no hago como yo quiero, sino como el Señor me dice. Hace días hablaba con una hermana y decía, hermana, antes cuando fallaba no hacía tal cosa, yo era una persona muy explosiva, le decía, ¿y cómo puedes hacer esto? Entonces no practicas de esto y lo otro, tal. Y cuando habla conmigo se da cuenta que no hay nada de eso. ¿Qué pasó? Te das cuenta que ya no vives tú, sino ahora Cristo vive en ti. Yo sí antes era así, pero hay algo que Dios cambió en mi vida. Ya no hago lo que yo quisiera decir, lo que yo quisiera hacer, sino lo que el Padre me dice que haga. ¿Saben? Las aguas crecieron de tal manera que solo se podía nadar. En este nivel perdemos todo el control y somos arrastrados por el agua. Este nivel es el tipo de personas que aprenden a vivir por fe. Este nivel son personas que ya no dependen de sí mismos, porque solo dependen y aprenden a vivir por fe. Fe. Dependiendo día a día, ¿de quién dependen? Del Señor. Porque ellos ya no están en el agua del lomo, de las rodillas. No. Ellos tienen fe porque dependen 100% de Dios. Es cuando tú sientes que las circunstancias se te salen de las manos. Ahora todo es cuestión de ¿qué? De fe, de confianza y dependencia de Dios. Ya no queda nada en nuestra vida. Ya no queda nada que yo pueda hacer. Ya no queda nada en nuestra vida que no lo haya entregado a Dios. Ya no es nuestra voluntad, sino la de Dios. Ya no es mi prioridad, sino la del Señor. Dios nos llama a una vida de entrega. Dios nos llama a una vida de compromiso. Quizás muchas veces de sacrificio. Y aunque nos neguemos, aunque tú huyas, aunque vas a querer resistir, de alguna forma u otra, nos hará rendirnos ante su voluntad.
El que se deja llevar por el río de Dios. Pastor, entonces, ¿y si yo me dejo llevar por el río de Dios, qué pasa? Se convierte en un instrumento para salvación y sanidad. Se convierte en un instrumento para salvación y sanidad. ¿Cómo así, pastor? A ver, baje un poquito, se quedó hasta el 5, 6, 7. Baja un poquito al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 de Ezequiel 47? ¿Qué pasa si me dejo yo llevar por el río de Dios? Dice, y todo alma viviente, así dice la Biblia, y todo alma viviente que nadare, así sea, por donde quiera que entrar en estos dos ríos, que dice, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿No será que estoy pasando por lo que estoy pasando porque Dios me está empujando a buscar más de su presencia? Que solamente me he quedado en los tobillos, que solamente me han quedado en las rodillas. ¿No será que el Señor quiere que nade en su río, que confíe más en Él, que tenga fe en Dios? Usted hace un momento leía de esos niveles del río de Dios. Una creciente experiencia de la profundidad y el poder del río, siendo obedientes al líder divino. Fue llevada una visión de una experiencia progresiva, como podemos leer, y fue de bendición para Ezequiel. 3 veces seguidas, dice en la Biblia, me hizo pasar. A la 4ª vez ya no podía pasar. 3 veces seguidas, dice en la Biblia, me hizo pasar, indicando con ello que estas no eran condiciones finales, porque cuando tú pasas, no te quedes ahí, tienes que seguir avanzando. Pase, ¿te quedas ahí en la puerta? No, tienes que avanzar. Entonces, cuando Ezequiel decía, me hizo pasar, es para enseñarme este nivel y luego seguir avanzando. Cuando la Biblia habla de me hizo pasar, eso no son condiciones finales, sino el camino a algo más profundo y mejor, una experiencia pasajera hasta llegar al punto final. Usted leyó en el versículo 3 que decía, me hizo pasar hasta los tobillos, y llegaba el agua hasta los tobillos. Me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los tobillos. ¿Saben? Era a un conocimiento, estos ríos de vida, pero los que estaban en él, esta etapa representa solo el espíritu de fe, que solamente comenzamos a entrar a la corriente, pero no queremos saber más. Cuando hablamos acerca de las aguas hasta las rodillas, me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta las rodillas. La única forma en que las aguas puedan subir a las rodillas, pastor, entonces si las aguas están en los tobillos, ¿cómo hago para que suban hasta las rodillas? ¿Cómo hago aunque sea para que poco? Yo sé que ahorita no estoy sumergido en la presencia de Dios. Yo sé ni siquiera están en los lomos. Pero ayúdame, ¿cómo puedo pasar para que las aguas estén hasta las rodillas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La única forma que las aguas puedan subir a nosotros es que nosotros nos hundamos más en ella. Cuando usted iba a la playa y está en la orilla, para que el agua la sientas en las rodillas, ¿qué tienes que hacer? ¿O no? El agua no va a venir a ti. Tú tienes que ir para allá hasta encontrar y que esté en las rodillas, ¿verdad? Entonces, hasta las rodillas representa el espíritu de oración. ¿Quieres que tu agua llegue a las rodillas? Busca más a Dios en oración. Hay gente que le va a costar, si te cuesta orar, hermano, si te cuesta leer la Biblia, hermano, tus aguas siguen hasta los tobillos.
Por eso es necesario tener el Espíritu de Dios. Cuando las rodillas son capturadas para Dios, cuando tus rodillas son capturadas para Dios, habrá deleite en comunión con Dios. Habrá un deleite para estar en comunión con Dios. Es posible ser creyente y sin embargo no tener libertad en oración. Hay muchos cristianos, si yo les preguntara, hermano, ¿cuánto tiempo has orado hoy día? ¿Cuánto tiempo, si viniste a la oración de madrugada o vienes aparte de los días que te toca otros días más? No, pastor, yo soy bien obediente al boletín. Es posible que haya cristianos que no tienen libertad en oración. Aunque esta es solo la segunda etapa de la vida cristiana, muchos no alcanzan en ella porque rehúsan a ser conducidos. Como dice, me sacó por el camino, por la puerta y me hizo andar de vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira del oriente, y vi las aguas que salían por el lado derecho. La tercera agua hasta los lomos, como usted le leyó en el versículo 4, me hizo pasar por las aguas que llevaban hasta los lomos. Los lomos denotan el secreto de la fortaleza del hombre. El río se ha apoderado de su fortaleza. Quiere usar sus fuerzas, ¿para qué cosa? Para servir a Dios. Cuando las aguas están en los lomos, quiere usar sus fuerzas para servir a Dios. Esto representa bíblicamente el espíritu de poder. El cristiano que ora pronto pasará a ser un cristiano testificante. Por eso dice la Biblia, usted lo ha leído en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Te has dado cuenta? Él sabe ahora que donde va a estar, va a comenzar a testificar de Dios. Sus lomos están ceñidos con el poder de Dios. Cuando un hombre está hundido hasta los lomos, se va a ver menos hombre. Y su obediencia, más la profundidad del río, se va a ver más como Dios quiere que él se vea. Que solo están hundidos hasta los tobillos. Te vas a dar una gran diferencia cuando tú veas actuar a tal persona con el mismo problema con la otra persona. Y el último punto decía, nadando, en el versículo 5, midió otros 1000 y él ya era un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El nadador cristiano llega más de su fondo, llega mucho más allá del fondo y ahora va a ser llevado por el río de Dios. Esto se conoce como la plenitud del Espíritu. Miren, hermanos, hace un rato hablábamos hasta las rodillas, espíritu de oración. Hasta los lomos, espíritu de poder. Nadando, ¿qué cosa es? La plenitud del Espíritu. Pablo decía, ya no vivo yo. Cristo vive. Lo que yo sé no me interesa, eso lo tengo por basura. Lo que Cristo me ha enseñado. En lugar de vadear, está ahora repasando en las aguas. Esta experiencia ya no se puede sobrepasar. Nada hay mejor, ni en la tierra ni en el cielo, que estar en la plenitud del Espíritu. Pregúntate hoy, en esta noche, antes de orar, porque a veces somos los primeros en correr y arrodillarnos en el altar y no saber qué decir. Pregúntate en esta noche y examínate. ¿Qué clase de vida tienes? ¿Qué clase de vida tengo? ¿Te encuentras fuera del río? ¿O el río está en los tobillos, en las rodillas? ¿Está en tus lomos? ¿O estás nadando? Nota, amado hermano, que aquellos que nadan hay una gran bendición. Porque ese río, aquel que nada en el río,
nada en la misma presencia de Dios. Pero la pregunta que nos sugiera, dice la Biblia, usted lo va a leer luego en Juan 7:37. ¿Dónde podríamos encontrar este río para encontrar la vida y la sanidad? ¿Qué necesitamos para encontrar ese río? Jesús se refirió a este río no como algo, sino como habló de una persona, del Espíritu Santo. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, yo voy a ir para él, dice. ¿Te has dado cuenta? Jesús dice: ¿quieres que te ayude? Ven. ¿Quieres más de mí? Sí, ven. Venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Muchos cristianos han venido viviendo un cristianismo en el río de Dios con las aguas solamente hasta los tobillos. Están dentro, pero pastor, estoy yendo a la iglesia, estoy viniendo, a veces sirvo, a veces me paro en la puerta, a veces te conduzco, está bien. Pero están dentro, pero viviendo una vida cristiana superficial y sin compromisos. Son creyentes, pero no discípulos. Son creyentes, pero no discípulos. Otros cristianos tienen las aguas hasta las rodillas. Han obedecido, pero en parte. Pero están verdaderamente entregados al Señor. Hay muchas áreas de su vida que aún no están dispuestos a ponerlo bajo la soberanía de Dios. Uy, no voy a poner esto, no voy a poner el otro. Y hay cristianos que están viviendo en el río de Dios hasta los lomos. Es decir, que están entregando su servicio a Dios. Están comprometidos con el ministerio. Pero recuerda que es importante sumergirnos también hasta la cabeza. Y la cabeza, como bien te he mencionado, significa ¿qué cosa? Someter tu voluntad, someter tu decisión y someter tus prioridades. A mí me parece esto, a mí me parece lo otro. No, pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Te das cuenta que no sometes todavía, no metes tu cabeza al río de Dios. Dios puede y quiere traer sanidad y vida a cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Dios no quiere una iglesia sin compromiso, una iglesia tibia, una iglesia dormida, sino una iglesia que esté sumergida y que se deje llevar por la voluntad de Dios. Oremos y clamemos en nuestra vida para que el río de Dios me traiga vida y sanidad. Y no solamente a mí, sino a mi familia, no solamente a mi familia, sino alrededor. Pero para eso tengo que sumergirme por completo nosotros, para que seamos llenos nuestra vida de gozo, nuestra vida de paz, de esperanza, de fortaleza y de sus propósitos. No tengamos temor a sumergirnos en el río de Dios. No tengas temor de sumergirte en el río de Dios. Es que, pastor, hasta los tobillos me siento seguro, a veces no voy, a veces diezmo, a veces no diezmo, y todo está bien. No tengas temor, Dios quiere llevarte aún más allá. Es importante dejarte guiar y gobernar por su voluntad, y grandes cosas Dios hará contigo.